¿Qué fue lo más raro de la Biblia que te hizo dudar de tu fe? Yo crecí creyendo que la Biblia era un libro de respuestas. Que todo estaba en orden. Que Dios hablaba claro. Hasta que leí esta historia. El rey Saúl estaba desesperado. Había perdido guerras, respeto y, lo más inquietante, había dejado de escuchar a Dios. Oraba, y no pasaba nada. Consultaba a los profetas, silencio. Ningún sueño. Ninguna señal. Y entonces hizo algo que él mismo había prohibido. Buscó a una medium. La Biblia lo dice sin rodeos. Saúl fue de noche, disfrazado, a ver a una mujer que hablaba con los muertos. No fue por curiosidad. Fue por miedo. Yo me imaginé esa escena muchas veces, un rey poderoso caminando en la oscuridad, rogando respuestas donde siempre le dijeron que no mirara. La mujer intentó invocar al espíritu del profeta Samuel. Pero cuando lo hizo, se asustó. No porque apareciera algo extraño, sino porque funcionó. El texto dice que Samuel habló. Que reconoció a Saúl. Que le anunció su destino. No fue una ilusión. No fue un truco. El mensaje era claro, directo y devastador. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que Dios permitió que ocurriera. Desde ese día, ya no leo la Biblia igual, porque entendí algo que me incomodó profundamente: hay respuestas que no vienen de donde creemos. Y hay silencios de Dios que empujan a las personas a lugares donde nunca debieron entrar. Y eso me hizo dudar. No de la fe, sino de cuán poco control creemos tener sobre lo invisible. Nunca pensé que vería a un rey temblar de miedo. Yo estaba allí la noche en que Saúl dejó de ser rey, aunque siguiera respirando. Era de noche cuando salimos del campamento. No íbamos como soldados, ni como escolta real. Saúl se quitó sus ropas, se cubrió el rostro y nos ordenó no decir una palabra. Su voz ya no sonaba firme. Sonaba vacía. Dios había dejado de responderle. No por sueños. No por profetas. No por señales. Y cuando un rey deja de escuchar a Dios, empieza a buscar en otro lugar. Caminamos hasta Ende, a la casa de una mujer que todos conocían y nadie nombraba. Una medium, alguien que Saúl mismo había prohibido bajo pena de muerte. Recuerdo cómo ella dudó al verlo. Tenía miedo. No sabía que hablaba con el rey al que había desobedecido. Saúl le pidió que invocara a Samuel, el profeta muerto. Cuando ella comenzó, ocurrió algo que no estaba en ningún ritual. La mujer gritó. No de actuación. De terror real. Dijo que vio algo subir de la tierra. No lo esperaba. No lo controlaba. Samuel habló. No para consolar. No para guiar. Sino para condenar. Dijo que Dios se había apartado de Saúl. Que Israel caería. Y que al día siguiente, Saúl y sus hijos estarían muertos. El rey cayó al suelo. No lloró. No gritó. Solo entendió. Al amanecer, Saúl fue a la batalla. Y todo se cumplió. Desde esa noche entendí algo que aún me persigue: cuando Dios guarda silencio, no es ausencia, es juicio. Nunca pensé que una historia bíblica me haría dudar tanto. No fue una plaga, ni una guerra, ni un castigo divino. Fue una noche silenciosa, previa a una batalla, cuando un rey decidió hacer algo que la misma ley de Dios prohibía. Saúl, el primer rey de Israel, estaba desesperado. Dios ya no le respondía. No por sueños. No por profetas. No por señales. El silencio era absoluto. Y cuando un hombre que cree en Dios deja de escuchar respuestas, el miedo empieza a hablar más fuerte. Esa noche, Saúl se disfrazó. No quería que nadie supiera quién era. Cruzó territorio enemigo y llegó a una aldea llamada Ende, buscando a una mujer conocida por algo que él mismo había prohibido en su reino: hablar con los muertos. Le pidió que llamara al profeta Samuel. La mujer aceptó, pero cuando comenzó el ritual, algo salió mal. Ella gritó. No porque estuviera fingiendo. Gritó porque vio algo que no esperaba. Dijo que una figura subía desde la tierra. No una sombra. No una ilusión. Una presencia reconocible. Samuel habló. No trajo consuelo. No trajo esperanza.
Solo un mensaje frío y definitivo: Saúl perdería la batalla. Y moriría al día siguiente. El rey cayó al suelo, sin fuerzas. Lo más perturbador no es que un muerto hablara. Es que el texto nunca dice que fuera falso. Nunca dice que fuera un demonio. Nunca dice que Dios lo impidiera. El relato simplemente continúa, como si ese encuentro hubiera sido real. Y desde que leí ese pasaje, hay una pregunta que no me deja en paz: si Dios guardó silencio, ¿quién respondió esa noche? Nunca dudé de mi fe, hasta que me tocó leer la Biblia completa, sin saltarme nada. Crecí en una familia religiosa. Íbamos a la iglesia, rezábamos antes de comer, y me enseñaron que la Biblia era un libro de consuelo, de amor y de respuestas. Pero un día, mientras estudiaba solo, llegué a un pasaje que jamás escuché en misa, ni en clases, ni en prédicas. Está en 1 Samuel, capítulo 15. Dios le habla directamente al rey Saúl. No por medio de sueños, ni señales. Le habla claro. Y le ordena algo que me dejó frío: destruir por completo a un pueblo enemigo, los amalecitas. No solo a los soldados, no solo a los líderes. A todos. Hombres, mujeres, niños, incluso animales. Leí el texto varias veces pensando que había entendido mal. Pero no. El mandato era explícito. No debía quedar nada vivo. Saúl cumple casi todo, excepto una parte. Perdona al rey enemigo y guarda algunos animales. Y por eso, Dios lo castiga. No por haber matado demasiado, sino por no haber matado lo suficiente. Recuerdo cerrar la Biblia y quedarme mirando la pared. Nadie me había preparado para eso. Siempre me dijeron que Dios es justo y misericordioso. Pero ahí estaba, castigando a un rey por haber tenido compasión. Intenté hablarlo con alguien. Me dijeron que no cuestionara. Que eran otros tiempos. Que no debía pensar tanto. Pero esa explicación no me calmó. Porque si Dios no cambia, entonces esa orden sigue siendo parte de su carácter. Desde ese día, cada vez que leo la Biblia, ya no leo buscando consuelo. Leo con cuidado. Porque entendí algo que me costó aceptar: hay pasajes que no están ahí para tranquilizarte. Están ahí para ver hasta dónde estás dispuesto a obedecer. Y esa idea fue la primera que realmente me hizo dudar. Nunca pensé que la duda pudiera nacer leyendo la Biblia. Yo no estaba buscando contradicciones ni misterios. Solo leía, como siempre, antes de dormir. Esa noche abrí el libro de Job. Conocía la historia por encima: un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido. Pero esa vez leí con más atención. Más despacio. Y fue entonces cuando algo me incomodó. Leí que Dios hablaba con Satanás. No como enemigos. No como fuerzas opuestas en guerra. Sino como dos seres que conversan. Satanás le dice a Dios que Job es fiel solo porque tiene una vida buena. Y Dios acepta el reto. Eso fue lo primero que me hizo cerrar el libro. Porque lo que vino después fue peor. Dios permite que Satanás le quite todo a Job: sus animales, sus tierras, sus hijos. Y cuando Job sigue fiel, Dios permite más. Enfermedad. Dolor físico. Soledad. Job no entiende nada. Pregunta. Llora. Suplica. Y lo más inquietante es que Dios guarda silencio durante casi todo el sufrimiento. Cuando finalmente habla, no explica, no consuela, no responde las preguntas. Solo dice, en esencia: ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Cerré la Biblia con una sensación que no esperaba sentir. No miedo, no enojo, incomodidad. Porque entendí algo que nunca me enseñaron: que la fe, en ese pasaje, no se basa en entender sino en aceptar, incluso cuando no hay respuestas. Y desde esa noche, cada vez que alguien me pregunta qué fue lo más raro que leí en la Biblia, no hablo de monstruos, ni plagas, ni castigos. Hablo de ese momento en el que Dios permitió el sufrimiento solo para demostrar un punto. Y eso todavía me hace pensar. Crecí leyendo la Biblia. No como algo extraño, sino como parte de la casa. Estaba en la mesa, en el velador, en la voz de mis padres cuando algo iba mal. Yo creía. Sin cuestionar. Hasta una noche. Era adulto ya. No estaba en crisis ni buscando respuestas oscuras. Solo estaba leyendo.
Había decidido leer la Biblia completa, de principio a fin, sin saltarme nada. Llegué al libro de Jueces, capítulo 19. La historia de Levita y su concubina. Al inicio no parecía diferente a otros relatos antiguos. Un hombre, un viaje, una noche buscando refugio. Llegan a una casa. Todo normal, hasta que no lo fue. El texto decía que hombres rodearon la casa. Que exigían sacar al visitante. Y lo que ocurrió después, lo leí 2 veces, pensando que había entendido mal. El levita entrega a su concubina. El pasaje no suaviza nada. No lo explica. No lo justifica. Solo lo dice. La mujer no vuelve a entrar con vida. Y lo peor vino después. El levita encuentra su cuerpo al amanecer. La carga. La lleva a casa. Y el texto, frío, antiguo, sin emoción, dice que la corta en 12 partes y las envía por todo Israel. Cerré la Biblia. No porque no creyera, sino porque por primera vez sentí algo distinto, no consuelo, no guía, sino silencio. Me pregunté por qué ese pasaje estaba ahí. ¿Por qué no había advertencia? ¿Por qué nadie intervenía? ¿Por qué Dios no hablaba? Esa noche no perdí la fe. Pero entendí algo que nunca me dijeron: la Biblia no siempre tranquiliza. A veces solo muestra lo que somos, cuando creemos que nadie nos está mirando. Y desde entonces, cada vez que la abro, recuerdo ese capítulo. No como duda, sino como una pregunta que aún no sé responder. Si quieres más historias reales que no te dejarán dormir, sígueme. Lo peor todavía no te lo he contado.